Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la última conferencia del día jueves, conferencia que se da en el marco del encuentro de investigadores y docentes de ingeniería en IDI, en su 11ª jornada, digamos, ya llevamos 11 jornadas, 11 ediciones, perdón. La dinámica un poco propuesta es Fernando dar una disertación de unos 40-50 minutos. La idea es que vayan anotando las preguntas en el chat. Yo las voy a ir tomando esas preguntas y vamos a ir respondiéndolas sobre la misma. No obstante, una vez que finalicen la presentación, vamos a dar espacio para que hagan las preguntas que ustedes consideren. Habilitamos los micrófonos y las hacen sin ningún problema. Bueno, ¿quién es Fernando? Fernando es consultor referente en agilidad y transformación ágil de las organizaciones, en ingeniería de software y en arquitectura empresarial, con 28 años de experiencia en la industria, habiendo brindado consultoría en más de 20 países, en 3 continentes y en 4 idiomas. Actualmente trabaja con Arie van Bennekom, coautor del Manifiesto Ágil, realizando transformaciones ágiles con el mundo. Fundó las empresas Solus Sociedad Anónima, Aconcagua Software Factory, Spark System Argentina, compañía hermana de Spark System de Australia. Es doctor en Ciencias de la Informática, investigador desde hace más de 20 años, publicó más de 70 artículos científicos en América y Europa, dictó más de 350 cursos y conferencias en la industria y la academia en el mundo. Integró comités para la Marina de los Estados Unidos junto a miembros de la NASA. Es coautor de 3 libros, 2 sobre desarrollo de software orientado a objetos en España y Argentina y uno sobre emprendimiento en Italia. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad de escucharte. El auditorio virtual, porque así lo llamamos ahora, es todo tuyo. Bueno, excelente. Bueno, antes que nada, me siento muy honrado de que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Gracias a los asistentes. Espero cumplir con las expectativas que puedan tener y obviamente transmitirles al menos mis puntos de vista con respecto a esta temática que hoy está sonando, que tiene que ver con la agilidad, el pensamiento ágil, las metodologías ágiles, que están principalmente tomando mucho protagonismo en la industria de las tecnologías en Haití, pero que ya fueron de alguna forma trasladándose a otras áreas de las mismas organizaciones, e incluso a otras organizaciones que no son informáticas. Hoy podríamos decir que es un tema en boga. Y bueno, tal como leía en los antecedentes Ángel, me ha tocado trabajar mucho en el mundo, en varias, haciendo transformaciones ágiles, aparte con muchas culturas distintas, de China, también de Alemania, Suecia, bueno, obviamente en Argentina y en otros países de la zona. Bueno, con respecto a mis antecedentes, todo lo que había mencionado Ángel, en particular, solamente quiero agregar que estoy casado hace 32 años, una familia muy feliz con mi familia, 5 hijos, 6 nietos, otro en camino, y eso por ahora. Seguimos contando, así que siempre destaco, creo que eso es lo que más valoro y lo que más me gustaría contar de mis antecedentes, pero bueno, en un evento más formal hay que contar algunas otras cosas también, pero eso es lo que quiero agregar. Bueno, con respecto a esto, un poco toda esta información, todo esto que les voy a compartir en este rato, más allá de que pueden ir haciendo las preguntas así como dice Ángel, voy a tratar de contestarlas de inmediato, si es que me doy cuenta y veo el chat, si no Ángel, hacemos algunas señas, algún comentario, no hay ningún problema con respecto a eso, lo más desestructurado que se pueda, va a ser muy bien esta charla. Con respecto a lo referente a la agilidad, bueno, en particular, uno de los autores del Manifiesto Ágil, ya igual para aquellos que no están en tema, voy a comentar un poquitito del manifiesto. Él me formó con Scrum Master, hace ya por la foto se ve ahí que tenía unos años menos. Autor del primer libro de Scrum, para aquellos que en la informática conocen de la temática. Actualmente, Agnostic Agile, que es un organismo que se encarga de trabajar con metodologías ágiles en general, sin casarse con ninguna forma particular de implementación. Soy miembro del board. Con Alistair Coburn, otro de los autores del Manifiesto Ágil, fundamos la comunidad argentina del corazón de la agilidad y obviamente me entrenó. Con Arie van Bennekom, que lo mencionó Ángel, me entrenó también y obviamente integro el equipo con él haciendo transformaciones en el mundo. Y en particular, bueno, Rebecca Wilbrock, autora, consultora de agilidad, me mandaba sus libros para dar mi opinión. El autor del libro más vendido de Scrum escribió el prólogo de uno de los libros que me publicaron, que mencionó Ángel, y bueno, y con otros autores del manifiesto hemos hecho algunos artículos que me publicaron en algunos congresos.
Así que todo lo que les voy a contar viene principalmente de eso y obviamente de la experiencia, ¿no? De haberlo aplicado en la realidad y de haber dado algunas charlitas. Pero lo más importante es decir qué significa ser ágil, porque la verdad que hay algunas cuestiones que se escuchan por lo general, o por lo menos lo que se escucha en el mundo. Cuando alguien habla de agilidad, muchos dicen, yo soy ágil porque ya estuve aplicando algunas técnicas, algunas metodologías. Y no pasa por ahí ser ágil. Eso es una confusión bastante grande que voy a tratar de resolver ahora al comienzo. La agilidad pasa por otro lado. Si ustedes ven en el año 2005 cómo estaba la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la elección, había fallecido el Papa Juan Pablo II y tenemos la elección del Papa Benedicto, bueno, vemos que acá hay un público que está consumiendo de alguna manera eso, viajó hasta ese lugar, estuvo y quiso presenciar ese evento. Obviamente renuncia el Papa Benedicto unos años después y la misma plaza se ve distinta. Hay un cambio interesante. Obviamente el mismo público ahora no solamente quiere estar presente en el evento, sino que además lo quiere capturar, se lo quiere llevar. Pero no solamente se lo quiere llevar, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, evento de campaña de Hillary Clinton, no solamente lo quiero capturar, sino que quiero ser protagonista, quiero estar adentro de ese momento. Es decir, el público va cambiando nuestras necesidades, nuestras expectativas, lo que nosotros esperamos, y va cambiando rápido, y cada vez más rápido. Porque obviamente las tecnologías están ayudando a acelerar grandemente todo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, las ventas de consola Nintendo, que han habido desde el año, fíjense, 1982, yo estaba en la secundaria en esa época, si ustedes pueden ver, dos cosas fundamentales. La primera, cada vez la duración de cada producto de Nintendo es más corto en tiempo, cada vez dura menos. Y segundo, hay un pico de consumo cada vez más alto, pero cada vez más restringido en tiempo. Entonces, para aquellos, siguiendo con esto de qué es la agilidad, recién estamos viendo, hay un público que es cambiante, y no solamente es un público cambiante, sino que cambia cada vez más rápido de manera más abrupta. Entonces, estar rápido en ese momento en el que se va a hacer esa venta, o accediendo a esas necesidades y vendiendo nuestros productos, o dando nuestros servicios, o como quieran llamar, eso es lo que hace. El que llegue más rápido, obviamente, que va a consumir la mayor parte de este mercado. Entonces, la agilidad pasa, justamente empieza a tener una mirada que no tiene tanto que ver con usé una metodología, sí, armamos un equipo, aplicamos Scrum, hicimos unas daily meetings, aplicamos algunas técnicas, no pasa por eso, la agilidad no pasa por qué hago, sino que alcanzo, que logro, si estoy en ese momento. Por lo tanto, nosotros siempre teníamos, por lo menos una frase que en mi época se escuchaba bastante, el pez grande se come al pez chico, en donde decíamos que una empresa más importante siempre iba a ganarle a las empresas más pequeñas. Pero hoy, incluso con los unicornios que tenemos en Argentina, empresas que salen de un día para el otro y pasan a valer miles de millones de dólares, pasa que ahora el más rápido se come al grande. Cambió totalmente. Entonces, la agilidad tiene que ver fundamentalmente con, podríamos decir, voy a decirlo, voy a entrar un poquito más en detalle ahora, pero es como alcanzar el objetivo de la mejor forma posible y lo más rápidamente posible. No aplicar técnicas en particular. Claro que las técnicas en particular me van a ayudar, pero vamos a tratar de dirimir un poquitito esto. ¿Qué es la agilidad? Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero podemos sacar definiciones de la Real Academia, en Wikipedia, y todas estas definiciones por lo general van a pasar por moverse con rapidez. La palabra rapidez va a aparecer con bastante frecuencia, y sin lugar a dudas que tiene que ver. La agilidad tiene mucho que ver con la rapidez, sin lugar a dudas. Pero a mí me gusta que en Wikipedia que dice cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz. Ahí metió dos conceptos interesantes. Primero, el concepto de cuerpo, que podríamos hacer un parangón con las organizaciones. Las organizaciones son un cuerpo, son un sistema, igual que nuestros cuerpos físicos, que es un conjunto de partes que actúan y están interrelacionadas. Entonces, lo primero, lo interesante es que todo un sistema cambie, no solamente alguien individualmente. Entonces, esto me gusta, esta parte del cuerpo. Decir que son varias las partes que tienen que coordinarse para moverse rápido, como pasa en una organización. Y de manera eficaz, porque yo me puedo mover muy rápido, pero si no alcancé a salvarme, o no alcancé a llegar a la meta, o no alcancé a lo que debía alcanzar, por más que haya sido rápido, no fui lo suficientemente rápido. O sea que la rapidez, cuán rápido fui, se tiene que medir en función de si alcancé el objetivo, si fui eficaz. Entonces, eso sería
una cosa interesante. Así que tengo un poquito mi definición, o una aproximación a una definición propia, que me parece que alguien es ágil si es capaz de alcanzar sus objetivos. Después veremos, eso por encima de todo. Si no alcancé los objetivos, se terminó, no hubo agilidad. La agilidad fue si fui lo suficientemente rápido para alcanzar la meta. Ahora, dentro de eso, además, podemos agregar algunos condimentos adicionales, como por ejemplo, no solamente los alcancé, sino por completo, de manera íntegra. Rápidamente, en el sentido de fui más rápido que otro. Ambos alcanzamos, pero yo llegué primero. O sea que también la rapidez influye. Eficientemente, quizás llegamos con igualdad los dos rápidamente a la misma velocidad, pero yo gasté menos recursos, fui más eficiente. Y esto, fundamentalmente, y por encima de todo que tiene que ver en la agilidad, es no solamente alcanzo los objetivos eficaz, rápida y eficientemente, sino que además periódicamente me detengo a pensar cómo puedo hacer para que esto mejore, dentro de un contexto de mejora continua. Hago ciclos de mejora en donde analizo qué es lo que hizo que no pueda haber sido más rápido, más eficaz, más eficiente, si tuve algún impedimento, algún error, qué cosa puedo aprender, quizá hice las cosas bien, pero todavía las puedo mejorar. Entonces, ¿cómo hago para, con un proceso de mejora continua, aumentar esa agilidad permanentemente y para siempre? O sea que, si nos ponemos a mirar, la agilidad principalmente tiene que ver con esto, ¿no? Así que ese sería el primer concepto. El manifiesto ágil se escribe en el año 2001, hay 17 personas, que principalmente todas venían obviamente del ámbito de desarrollo de software, eran personas que trabajaban con lo que en ese momento se llamaban metodologías livianas. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa en la informática es que nosotros, como nacimos hace relativamente poco, y empezamos a copiar. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos software? ¿Cómo encaramos un proyecto? Y bueno, a ver, ¿en qué tenemos experiencia en gestión de proyectos? ¿Cómo hacer una casa? Bueno, copiémosle a los que hacen casas. Eso está muy mal, porque nosotros hacemos software, no casas. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de trabajo. Tuvimos metodologías muy pesadas, empiezan a alivianarse de alguna manera, y los que trabajaban en metodologías más livianas se reúnen y escriben lo que se conoce como el manifiesto ágil. Y a partir de este manifiesto ágil, que tiene una serie de valores, como estos 4 que están acá, que trabajar apoyarse más en los individuos y sus interacciones que sobre procesos o herramientas, que el resultado final, que sería software funcionando, si quieren trasladémoslo a cualquier ámbito, alcanzar el resultado realmente, vale más que haberlo documentado y haberlo planificado en detalle. La colaboración y el trabajo en equipo sobre contratos o negociaciones, responder rápidamente ante el cambio por encima de un plan. No es que, es decir, acá no es que no hay que tener un plan, no es que apunta tanto a eso, sino que el plan no es nada, la planificación es todo, ¿sí? O sea, no sirve un plan, lo que sirve es planificar, que es permanentemente estar analizando la realidad y planeando cómo la enfrento. Esa realidad cambia, la vuelvo a planear, o sea que no importa el plan que tenía al principio, sino cómo planifico en función de lo que se me va presentando. Bueno, a partir de acá, de estos valores aparecen una serie de principios, que no los voy a leer, obviamente, los dejo acá en las diapositivas para que queden, pero todo este conjunto de valores y principios hacen que, de alguna manera, quede resumida lo que el ámbito de IT, de la informática, entendemos por agilidad, pero que se empieza poco a poco a extrapolar a otras áreas. En definitiva, la diferencia, o a lo que quiero apuntar, es que hay muchos que creen que son ágiles porque hacen agilidad, pero es muy distinto ser que hacer. Esa es la gran diferencia. A mí me pasa muchas veces cuando voy de viaje, y por ejemplo, seguramente los que hayan tenido la posibilidad de visitar alguna iglesia importante en otro lugar, está lleno de japoneses sacando fotos. Y bueno, hay un japonés que entró en una iglesia. Ahora, que un japonés entre en una iglesia no quiere decir que sea creyente. O sea que, ahora, si uno es creyente, seguro va a entrar en una iglesia. Entonces, la idea sería, si uno es, seguro va a hacer. Ahora, si uno hace, no necesariamente es. Y eso es fundamentalmente a lo que voy con respecto al pensamiento ágil, aplicado a las organizaciones, por dónde tenemos que comenzar a trabajar. Que no es cuestión de empezar a aplicar prácticas, sino en hacer una transformación real
de lo que se entiende, de lo que se entiende y de esa mentalidad que en inglés por lo general lo llamamos el mindset, trabajar en el cambio de ese mindset ágil. Por lo general, las prácticas son las cosas que se ven, pero en nuestro contexto, nosotros vamos a tener, esas prácticas tienen que estar sostenidas por principios y valores, como les mostré recién, que se definieron en 2001 cuando se definió el manifiesto ágil. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es en los valores, de esos valores van a surgir principios, y en función de estos principios vamos a llevar adelante prácticas. Que son las que se ven, porque es lo que vemos cotidianamente en el hacer, pero eso tiene que estar sostenido en una parte que por ahí no se ve tanto, que es el ser ágil. Y esa es la gran diferencia y la gran problemática que tenemos hoy en las compañías cuando quieren comenzar a hacer este trabajo, de implementar la agilidad. En definitiva, la agilidad es un cambio en las personas, y no importa si quieren hablar de industria 4.0, management 3.0, de lo que tengan ganas de hablar, transformación ágil, transformación digital. No es otra cosa que transformar personas, siempre, absolutamente siempre es lo mismo. Muchos, ese mindset, creen que lo logran cuando empiezan a incorporar prácticas, entonces el mindset solamente está concentrado en sostener prácticas y herramientas, cuando en realidad, cuando uno es ágil, ese mindset sostiene valores, sostiene principios, que esos principios sostienen las prácticas, y luego los procesos y las herramientas. Entonces, el ser ágil apunta principalmente en hacer un trabajo un poquito más de base, y cambiar cuestiones un poco más esenciales dentro de la compañía. Voy a ir un poquito más en detalle luego, pero por ahora estos serían los primeros conceptos acerca de lo que entiendo que es la principal confusión, y por lo general cuando vamos a hacer transformaciones ágiles en las compañías tenemos que empezar por acá. Esto es lo primero que hay que hacer entender. Obviamente con un montón de técnicas y herramientas. Esto es una charla de 40 minutos, tal vez unos minutos más, pero así que dejo este resumen. Por otra parte, una vez que uno entiende, tiene que empezar entonces a transformar la forma en la que hace las cosas. Y la forma en la que hace las cosas también es a lo que nosotros llamamos, puede ser una actividad, una tarea, pero cuando empezamos a concatenar un conjunto de tareas, tenemos procesos. Y esos procesos ágiles son los que tenemos que optimizar. O mejor dicho, los optimizamos cuando nuestros procesos los hacemos ágiles. ¿De qué manera? Imaginemos una compañía cualquiera, una organización cualquiera. Si nosotros en este momento vamos a cualquier organización, seguro va a tener su organigrama. Seguro va a poder describirse, tal vez hasta incluso está pegada en un cuadro en la pared, o lo que sea, o al revés. Empezamos a organizar nuestra empresa y decimos, bueno, vamos a tener un área, vos vas a ser el responsable de esto, vos el de esto, vos el de esto, y por lo general partimos por un organigrama. Pero fíjense que este organigrama, que es como un árbol invertido, ¿no? La raíz está arriba y empiezan a crecer las ramas hacia abajo. Este árbol invertido es jerárquico. Nosotros siempre estamos viendo quién es el que está arriba, de alguna manera dirigiendo a los que tiene abajo. Ya habíamos hablado que en la agilidad lo fundamental era la interacción entre las personas, los que trabajan en equipo, trabajar en equipo, no que alguien me dé una orden, sino que obviamente yo pueda trabajar a partir de mis propias iniciativas trabajando como equipo. Pero muchos creen que el equipo es simplemente el conjunto de personas con las que trabajo todo el día. Esa es la segunda problemática. Cuando viene un cliente a nuestra empresa, supongamos que la atiende un comercial, viene a comprar algo, viene a comprar, no sé, quiere un servicio de internet, lo atiende un comercial, se lo vende, el comercial le dice al área de operaciones, tienen que ir a hacer la instalación, vienen a instalarnos la fibra óptica, etcétera, viene operaciones dice, prueba, listo, está todo bien, le dice a la administración, ya pueden empezar a cobrar mensualmente, a mandar la factura mensual para cobrar el servicio. Entonces, ¿qué pasó? Vino la persona, quería internet, y sale corriendo y se queda del otro lado esperando que se lo instale. ¿Qué va a pasar? Va a tomarlo. Acá hay un proceso que a los ojos del cliente es punta a punta. A él no le interesa si operaciones hace las cosas bien o mal, o si hay algo que no anduvo, la culpa fue del área comercial, o si la administración fue mejor o peor. A él le interesa lo que vino a buscar. Punto. No le importa. Para él es la empresa, no un área. Entonces, los procesos deben ser punta a punta. Si nosotros no entendemos que los procesos son punta a punta, no va a haber agilidad dentro de una organización. ¿Y cómo identificamos los procesos punta a punta? Justamente en función de los clientes. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y a partir de ahí empezamos a armar el proceso de atrás para adelante. ¿Por qué? Vamos a tener a los distintos miembros de las distintas áreas, que en el mundo real cada uno responde a su jefe vertical.
Pero ¿qué sucede? No debería ser así. Deberían estar trabajando horizontalmente todos juntos para dar el mejor resultado al cliente, en donde el cliente en este lugar, obviamente, está esperando una respuesta del administrativo, que a su vez el administrativo pasa a ser, en mi dibujo, cliente interno del de operaciones, y el de operaciones, cliente interno del comercial. Entonces, tenemos que ir armando la cadena de valor de atrás para adelante, conformando el proceso punta a punta que sea óptimo. Y que no mande cada área sobre sus recursos, sino que horizontalmente se establezcan las coordinaciones de los procesos. En este caso, en nuestra realidad, ¿qué pasa? Tenemos las distintas áreas y listo, cada uno es un mundo, cada jefe manda sobre su gente, son compartimentos estancos, silos, jaulas, como lo quieran llamar, y el proceso choca, y ahora hay que, cuando el área de al lado no me responde, tengo que ir a hablar con mi jefe para que hable con el jefe de al lado, que a su vez hable con el otro, y ahí se terminó toda la agilidad. Por lo tanto, la segunda parte, lo primero era entender la agilidad, lo segundo, preparar mi organización para poder soportar agilidad. Porque si yo traigo agilidad sobre algo que no lo soporta, se rompe, ¿no? Cuando uno quiere meter un cuadrado sobre un círculo, le va a quebrar las puntas del cuadrado. Entonces, tenemos que armar procesos punta a punta y que se administren horizontalmente a través de todas las áreas. Y las áreas o los gerentes de cada línea funcional vertical tendrán que ser facilitadores para que los procesos puedan fluir horizontalmente. Todavía, fíjense que no hemos hablado de ninguna metodología ágil, estamos preparando, hemos entendido la agilidad, entendemos los procesos, los preparamos para poder comenzar luego a aplicar, sí, en particular las metodologías ágiles. Bueno, esto, acá lo que me menciona la guía de procesos, bueno, que la gestión punta a punta es lo que lo diferencia de la gestión funcional tradicional, ¿no? Bien. Con respecto a esto, cuando uno va a una organización y dice, bueno, vamos a implementar organización, o un gerente escuchó y dice, tenemos que implementar metodologías ágiles o lo que sea, seguramente que todas las promesas que ofrece la agilidad son muy difíciles de resistir. Pero, en este caso, hay una problemática, que si nosotros no entendemos lo que es la agilidad y no nos preparamos, ¿en qué se convierte ese proceso de transformación? ¿En esa escalera al cielo que esperábamos o camino al infierno? ¿No? ¿Cuál es, en definitiva, nuestro resultado? En particular hay estadísticas que dicen que hay casi la mitad de los intentos de transformación ágil fracasan. Y de esos fracasos, las 2/3 partes son fallas terminales, no se recupera esa iniciativa. Y, de hecho, en el reporte anual, el último reporte anual es este, que se hace sobre agilidad en el mundo. Fíjense que los problemas para adoptar agilidad en las organizaciones no pasan por los temas de agilidad, sino porque la compañía no está preparada para ello, ¿no? Por ejemplo, resistencia al cambio de la organización, no hay suficiente participación de los líderes, las prácticas y los procesos son inconsistentes, la organización tiene una cultura que va en contra de los valores ágiles, no hay soporte adecuado de las áreas comerciales, de las áreas gerenciales, etc., ¿no? Por lo general, casi todos son problemas de la organización. No tenemos problemas principalmente en lo que son las metodologías en particular. Bien, con esto, entonces, entendido que tenemos que preparar la organización para soportar la agilidad. Bien, algunos errores en el momento de implementar agilidad, voy a pasar por algunos ejemplos nada más, y me gusta llamarlo la complejidad que está escondida sobre la simplicidad. Porque la verdad que cuando yo les comenté, la agilidad no es otra cosa que hacer las cosas rápido, eficientemente, etc., todo el mundo lo entendió. Eso es simple, el problema es, lo complejo es hacerlo. ¿Dónde está escondida esa complejidad? Bueno, uno de los autores del Manifiesto Ágil, estuvo acá en 2017 en Mendoza, y él justamente es a quien le robo esa frase, ¿no? Él dice, la agilidad es muy simple, pero la transformación ágil es muy compleja. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está el problema? Bueno, hay varios problemas que identifico en compañía en general, en otros casos en particular en compañías de software. Pero lo primero es la exacerbada importancia de la ceremonia. Uno se cree que por poner ceremonias ya es ágil. Entonces dice, vamos a hacer esto, nos reunimos todos los días, hacemos una retrospectiva en tal momento, etc., y ya cree que las ceremonias nos solucionan la vida. No es así. De hecho, las metodologías ágiles que ustedes podrían conocer, que existen, que andan dando vueltas por ahí, seguramente son muchas más que la lista que yo acabo de poner, no tienen las mismas ceremonias.
Esto quiere decir que las ceremonias no son de agilidad. Hay algo que tienen como factor común estos enfoques que hacen que sean ágiles. No, claramente no son las ceremonias, porque si lo fueran, todos tendrían que tener la misma. Por otra parte, bueno, siempre comento este pasaje del Principito, cuando le pregunta el zorro, ¿qué es un rito o una ceremonia, si se quiere, ¿no? Hablando, o un ritual, una ceremonia, una práctica. Y dice, dice el zorro, es algo olvidado, mis cazadores tienen un ritual, una ceremonia. Los jueves se van a bailar con las jóvenes del pueblo, entonces el jueves ando paseando por ahí, nadie me caza. Están distraídos con la ceremonia, se olvidan de cazar el zorro, ¿no? Nosotros, por darle demasiada importancia a la ceremonia, nos olvidamos de implementar la agilidad realmente. Bueno, ahí lo mismo también a veces se llama el cargo cult. Estos indios en la Polinesia creían que el avión que traía la comida era el que les daba de comer, entonces idolatraban al avión, ¿no? Entonces por ahí nosotros también hacemos como estos indios idolatrando la ceremonia y no realmente lo que hace que nosotros podamos comer, que en este caso le podemos implementar la agilidad. En muchos casos, bueno, otro de los autores del Manifiesto Ágil lo describe. Hoy la agilidad significa hacemos la mitad de Scrum pobremente y usamos Jira. Para los informáticos esto seguramente les va a llamar la atención si trabajan en alguna compañía de software. Lo cual, más que agilidad, es fragilidad. En el caso de... hay otras cuestiones también, que muchas veces uno dice, empieza a anestesiar la agilidad. Uno dice, bueno, vamos a aplicar estas prácticas, y yo siempre digo que es como una dieta balanceada. Y que hay que entender el porqué. Pero entender el porqué, cuando nosotros nos dan una dieta balanceada, hay una razón de por qué. A mí, por ejemplo, no me gusta el hígado, entonces, bueno, lo voy a quitar. Pero no lo puedo quitar graciosamente, de manera gratuitamente. Tendría que ver qué era lo que eso tenía escondido por detrás, qué es lo que hacía que esa práctica esté, qué parte de la agilidad tiene, y reemplazar por otra que me dé lo mismo. De última, si me habían puesto el hígado porque necesito hierro, bueno, lo reemplazo por otra cosa que tenga hierro y lo suplo. Pero no ir quitando las prácticas con la excusa, no, acá no se puede, esto no se puede, mi empresa no lo entienden. Si eso directamente empezamos a acomodar la agilidad en función de lo que tenemos y acomodar la dieta en función de lo que nos gusta o nos parece, obviamente ese es otro de los problemas que hay. Bueno, cuando tenemos, en algunos casos nosotros tenemos un representante del negocio, nosotros llamamos Product Owner, o dueño del producto, o el que define, el visionario del producto. Hay problemas en su elección. Otro de los problemas que tenemos también, el que se encarga otro de los problemas que tenemos también es con los equipos que conformamos. Por ejemplo, nosotros armamos equipos pensando en que vamos a tener programadores fantásticos, con superpoderes, y después conseguimos lo que haya. Y obviamente tenemos que adaptar las prácticas ágiles en función del equipo, y no ponemos un equipo, o con el equipo que tengamos mantenemos las prácticas tal como dice la teoría. Otra de las cosas que tenemos también es el famoso Scrum Master, que se encarga del enfoque, el amo de la aplicación. Muchas veces no es simplemente, es una persona que la tenemos ahí, no vemos resultados, vemos que la agilidad no están dando, y bueno, el responsable obviamente, en el caso de Scrum o de las metodologías que usamos en la informática, obviamente es el responsable y hay que cambiar. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que quien dirige sea fantasma. Nosotros tenemos compañías acostumbradas a un enfoque verticalista, con alguien que dirige, pero cuanto más fantasma sea la persona que dirige y hace que quienes trabajan atiendan la necesidad del cliente sin necesidad de su intervención, simplemente estando ahí para ayudar y facilitar, claramente que esa es la forma. No se ve así. Por lo general nosotros en las compañías decimos, bueno, ¿quién va a ser el responsable de guiar el proceso? Y buscamos a alguien que era líder, y de alguna manera reconvertimos una conducción verticalista, decimos que esa persona es el facilitador y sigue siendo verticalista. Bueno, iteraciones sin objetivos. Nosotros dijimos que tenemos que estar en un proceso de mejora continua, entonces permanentemente tenemos que estar haciendo entregas y revisando lo que entregamos para reflexionar y ver cómo podemos hacerlo mejor. Pero no solamente eso, sino que en cada iteración tenemos que ir poniendo un objetivo que sea cada vez más exigente para ir levantándole la vara al equipo. Eso es algo que normalmente no se hace. Por lo general, en el caso del desarrollo de productos,
está quien lo piensa y está quien lo implementa. Si nosotros miramos en el caso de una casa, está el arquitecto que lo diseñó y los constructores que lo van a construir. En el caso de software, el que piensa el producto y los equipos de desarrollo que lo desarrollan. Tienen que trabajar por separado, tienen que hacer ciclos diferentes, trabajar en dual track, Scrum, no en Scrum, sino en dual track, y a veces hasta en 5, tal vez antes del diseño tener ciclos de investigación, ciclos iterativos de investigación y desarrollo, y después de que se desarrolló los ciclos de despliegue, y después qué tal ciclos de medición para ver qué tal estuvo lo que se me ocurrió que iba a hacer, si realmente está dando sus resultados. O sea, es importantísimo trabajar con distintos ciclos, no solamente con pensar, bueno, armé un equipo, 5 programadores, tengo un equipo de desarrollo, ya tengo agilidad, sino tratar con distintos ciclos iterativos de cada uno en la capa que le toca. Bueno, algunas cosas, lo que veíamos recién, uno dice, bueno, vamos a hacer un producto, como decía recién, bueno, que los analistas le preguntan al negocio, el equipo de desarrollo lo desarrolla, infraestructura lo implementa, y voilà, tenemos el producto. Sí, pero cada uno responde un jefe, cada jefe tiene sus intereses, no coordinan, hay que andar llamando al jefe para que diga al otro que haga que su gente haga lo que tenía que hacer, y a veces incluso subir más alto, ¿no? Otra de las cosas, como les decía, el hecho de que nosotros tenemos organizaciones verticalistas, ¿y cómo hacemos para que los de abajo trabajen en equipo? Y tenemos que poner un amortiguador para que el liderazgo vertical no atente contra el liderazgo compartido que necesitamos, poner en el medio una capa gerencial que divida las órdenes que bajan de arriba con el trabajo en equipo de abajo. Bueno, estoy pasando rápidamente por muchísimas ideas, en algunos casos relacionados, como les digo, con el ámbito de la informática, principalmente, porque vengo de ahí, es donde más me toca trabajar, pero como seguramente, bueno, podrán ver que hay cantidades de cosas que hace que sea complejo la implementación de la agilidad. Nosotros, además, la agilidad tiene que ser de toda la organización, porque si nosotros hacemos evolucionar solamente una de las partes de la organización, obviamente no vamos a alcanzar el proceso punta a punta aceitado que esperamos y que el cliente va a estar viendo. Vamos a estar felices porque un área la desarrollamos, pero eso no es agilidad. Agilidad es cuando todos trabajan en equipo y todos van evolucionando y creciendo de la misma manera. En otras cosas, también lo que es la entrega continua. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un proyecto faraónico y una vez que entregamos el proyecto, después entramos en una etapa de mantenimiento. Hoy hay un concepto que empieza a aparecer de producto mínimo viable, diciendo, ¿qué tal si hacemos, no el proyecto entero, hagamos una porción que ya sea usable, que ya la pueda poner en producción, que no tenga todas las características, le vamos a agregar características en sucesivas iteraciones. Entonces ya tenemos, más que un proyecto, tenemos un MVP o una cadena de MVPs. ¿Y qué tal si en vez de tener ni siquiera eso, tenemos una entrega continua? Ya ni siquiera hay proyectos, no tenemos ni MVP, y basta de pensar en proyectos. Y empezamos a tomar todo lo que necesita la organización, y siempre lo priorizamos al tope lo más importante, y trabajamos siempre sobre lo más importante, o lo que más valor aporta. Y en vez de estar pensando en proyectos, pensamos en aporte de valor, en alcanzar resultados. Digamos, hay un montón de cosas que obviamente tenemos que cambiar. Bueno, a ver, la agilidad, en definitiva, si no la soportamos sobre una base firme, preparar la mentalidad de la gente, preparar la organización, entrenarnos, aprender, obviamente vamos a montar la agilidad y se nos viene abajo porque las bases no han sido lo suficientemente sólidas. Y muchas de las veces tiene que ver incluso con no darse cuenta de la realidad, no darse cuenta de que estamos construyendo en el lugar equivocado. Por ejemplo, nosotros, en cualquier proyecto, del que quieran, no importa de qué tipo sea, tenemos cosas que son fijas y cosas que son variables. Necesariamente si fijamos alguna. Para aquellos que se dedican a la gestión de proyectos saben que hay 3 elementos: tiempo, costo y alcance, ¿no? El famoso triángulo, la triple restricción o el nombre que quieran ponerle. Si yo digo, por ejemplo, cuando hacemos una casa, el alcance es fijo. Nosotros hacemos un plano y decimos, este va a ser el alcance. Después vemos cuánto tardamos en alcanzar eso. A veces tardamos más, tardamos menos, le tenemos que poner más plata, por lo general ponemos más plata, pero más o menos plata, más o menos tiempo, pero el alcance ya está, se definió al principio. En otros proyectos, por ejemplo, yo digo al revés, tengo que llegar a tiempo con esto, para tal fecha tiene que estar. Ejemplo, a veces el Banco Central de la República Argentina le dice a los bancos que tiene que tener su software
para tal día para empezar a atender una nueva disposición del banco. El 1 de diciembre hay que salir con esto. Todos los bancos abren y tienen que tener esto andando. ¿Qué hacemos? El alcance y el costo variable. Achiquemos la aplicación, pero que por lo menos cumpla con lo mínimo, pongamos más gente, más costo, más gente para alcanzar, pero el tiempo está fijo, el 1 de diciembre. Entonces, en función de cada vez que tenemos que afrontar algo, entender qué es lo sólido, qué es lo fijo y qué es lo que se mueve para ver qué enfoque aplicamos. En métodos donde, o en proyectos donde el alcance es fijo, tenemos que usar gestión predictiva, lo que dibujar un Gantt, si se quiere. Hacemos un Gantt. Cuando el alcance es fijo, es un Gantt. Pero cuando el tiempo es fijo, tenemos que usar gestión evolutiva o empírica. Esto que hacemos, metodologías más iterativas e incrementales. Entonces, fundamental también entender lo que tenemos que enfrentar para ver de qué manera lo tenemos que gestionar, o qué tipo de gestión tenemos que hacer. Muchos no son ágiles porque toman un martillo y todo lo ven con forma de clavo, agarran todo martillazo, la única herramienta que tienen es un martillo, ¿no? Y por supuesto, trabajar con los valores. Estas son las tarjetitas que usamos para ir implementando valores, y no solamente en cada iteración tenemos que entregar un producto, sino que tenemos que haber incorporado un valor. ¿Sí? Esto que les decía, que la agilidad pasa principalmente por incorporar valores y principios. Entonces, en cada iteración vamos incorporando no solamente nuevo software o nuevas porciones del producto que sea, sino nuevos valores. Un poco para ya el último punto, entender la realidad es lo que tenemos que ver. Es decir, hay en muchos casos, no sé si de los informáticos que estén acá, seguramente han escuchado cuando dicen las metodologías ágiles versus cascadas. Eso es una falacia absoluta, porque muchas veces para ser ágil tengo que utilizar cascada. Entonces no es una contradicción. De hecho, están comparando peras con manzanas. Agilidad es como les decía, es un enfoque. Cascada es un modelo de ciclo de vida. Son dos cosas no comparables. Pero bueno, depende. Yo creo que esta chica que está acá, o este muchacho, etcétera, cada una de estas personas que están acá, todos tienen que ser ágiles. Pero depende del deporte que jueguen, son los entrenamientos o las prácticas que van a entrenar. No todos entrenan las mismas prácticas. Entonces, la agilidad tiene que estar siempre. Las prácticas dependen de. ¿Y depende de qué? De la realidad que me toca enfrentar. Cada uno de estos enfrenta un desafío diferente. Existe un modelo Canavan, Canavan es una pronunciación medio rara del galés, es una palabra galesa, en donde nosotros tenemos distintos espacios, y cada proyecto que tenemos que enfrentar lo podemos ubicar en alguno de estos cuadrantes. Un ámbito claro es algo conocido, previsible, como digo, como cuando voy y me hago un café en la cafetera, ya sé cómo se hace. No voy a andar experimentando, tratando de poner la cafetera al revés, meter el café en otro compartimento. No, ya sé cómo se hace. Para ser ágil tengo que hacer las cosas siempre de la misma manera. El ámbito complicado es un ámbito en donde ya hay más de una alternativa para resolver las cosas, es necesario un conocimiento, un análisis, con experiencia ya se puede tener un método para resolver y tener una receta, pero puede haber más de una receta, y el complejo es cuando no hay forma. Acá la práctica nos enseña que hagamos un poquito, veamos cómo nos fue, prueba y error, ¿no? Experimentación. El caótico es cuando todo se nos fue al infierno, no hay forma, y ahí ya tenemos que reaccionar como sea posible y salir de este ámbito. El ámbito caótico es cuando se complicó todo, y ahí vale cualquier cosa, siempre y cuando nos permita salir del caos. Entonces, lo que tenemos que ver es cada proyecto que tenemos que enfrentar, en qué ámbito cabe, y en función del ámbito son las herramientas que tengo que usar, y las consideraciones. Para aquellos que son informáticos, muchos de lo que voy a poner ahora lo conocen, sabrán que, entonces, si están en el ámbito claro o complicado, por lo general tienen que trabajar con técnicas predictivas, tal vez cascada, y con eso van a ser ágiles. Cuando trabajan en complejos, algunos de los complicados, ahí sí utilizamos empírico o iterativo incremental, y la supervivencia, hagan lo que puedan si están en un ámbito caótico. Y las técnicas a utilizar dependen de qué sea. Lean, Kanban, usamos el PMBOK, buenas prácticas, mejores prácticas, Lean, Kanban, Scrum, Design Thinking, no sé, depende de dónde esté nuestro proyecto, son las prácticas que tenemos que utilizar. Entonces la agilidad pasa por entender la realidad y, en función de eso, reaccionar y actuar con las herramientas que correspondan. Esta diapositiva que viene a continuación es un ejemplo de una compañía en Brasil, en donde todos sus proyectos los ubicaron en los distintos cuadrantes de Canavan, y según el proyecto es cómo se gestiona, cómo se atiende, cómo se trabaja, y las ceremonias que se usan, y se usan métodos y técnicas, herramientas totalmente diferentes
para cada uno de los proyectos, dependiendo cuál es su realidad, cómo se deben gestionar. Por lo tanto, como decía Grady Butch, un querido amigo, un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto. Por más que nosotros traigamos agilidad, si no nos damos cuenta que tenemos que ver la realidad, entenderla y adaptarnos a esa realidad, no nos va a servir de nada. Alistair Cockburn decía en una charla, dimos el año pasado una conferencia juntos con él y con Ari, y en el intervalo estábamos charlando y él dijo esta frase que la tomé porque me parece muy bueno, para que ellos sean informáticos, dice, Scrum es ágil, pero no es adaptable. RUP es adaptable, pero no es ágil. Para los que conocen RUP y Scrum van a saber perfectamente lo que esta persona estaba diciendo, ¿no? Acá abajo está, para encontrarlo en YouTube, esa conferencia. Es decir, muchas veces nosotros, Scrum es ágil, pero no es adaptable, no se adapta a las distintas realidades. Entonces, por más que sea ágil, nosotros tenemos que tratar de apuntar a tener una caja de herramientas para utilizar la que corresponda en cada momento, para poder adaptarnos a cada una de las realidades. Bueno, ya termino. Existen técnicas para entrar y trabajar en la transformación de las organizaciones, en iteraciones, estableciendo los fundamentos para transformar la gente, enseñarle, acá donde dice sincronizar, se les enseña a la gente a trabajar, follow es seguime, hacer las cosas así, lead es ya te dejo solo para que despegues, handover, lo estás haciendo bien, listo, pasemos a la próxima ola de transformación y volvamos a repetir, y así poco a poco en distintas olas vamos mejorando, vamos cambiando la organización. Hay distintos roles que hay que tener para llevar adelante esto. Existen otros enfoques, el de Alistair Cockburn, el corazón de la agilidad, etc. Está Management 3.0, que seguramente alguno de ustedes habrá leído, y que lo recomiendo, una lectura muy interesante. Pero en definitiva, a lo que quiero llegar como ideas finales es, llevamos 20 años, está por cumplir 20 años, ahora, bueno, cumple 20 años, cumplió, ahora, en septiembre, cumplió 20 años el Manifiesto Ágil. En todo este tiempo lo hemos aplicado en un montón de casos reales que nos dio feedback y aprendimos por prueba de error también. Tenemos muchísimas lecciones aprendidas, incluso nos empezamos a robar ideas de otras disciplinas para mejorarlo. Hemos visto que tenemos que llevar esto a toda la organización y se ha avanzado mucho en que salga del área de IT y que pase a toda la organización. Por lo tanto, tenemos que entender que la realidad cambia, tenemos que estar preparados para adaptarnos a todas esas realidades, tenemos que tener esa capacidad. Estos cambios tienen que considerar los procesos punta a punta, no se puede pensar en áreas de organización individuales. Tenemos que hacer una transformación de toda la organización, trabajando en ese liderazgo verticalista o funcional, que sea un liderazgo compartido. Promover la cultura ágil, transformar los valores, los principios, no solamente implementar prácticas ágiles. Entender que cada cosa que enfrentemos tiene su propia naturaleza y en función de eso tenemos que elegir las herramientas. Y por supuesto, la transformación ágil, hacerla de manera ágil, es decir, como un proceso ágil en sí mismo, empleando prácticas ágiles para la transformación ágil. Y por supuesto, entregarse encaminarse hacia lo que es la entrega continua. Fundamentalmente esto, ¿no? Que la agilidad tiene que terminar en alcanzar los resultados en forma veloz, rápida, permanentemente, y como les decía al principio, con la mayor eficiencia y en un proceso de mejora continua. Me gusta terminar con esta frase, como dice Ari, la agilidad es sentido común con disciplina fuera de lo común. Así que con esto es lo que tenía para compartirles. Espero haber cubierto algunas expectativas, y si no, bueno, pido disculpas ya en algún otro momento, completaré lo que falta. Así que si tienen preguntas o como quieran, bueno, Fernando, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere que retomemos alguno de los conceptos. A ver. Ahí bueno, arranco yo por las dudas, así voy rompiendo el hielo. Hablábamos recién de estructuras verticalistas dentro de una organización. Un poco lo que vos planteás con esto de la organización ágil es hacerlo más de forma integrada. Existe otro concepto que es el de organizaciones o organigramas que tienden a ser organigramas circulares,
No sé si los has visto, que siempre plantean el de un gomón donde van en un río y dicen que cada uno tiene sus roles dentro de ese gomón, entonces, bueno, que las organizaciones de esas estructuras verticales o piramidales tienen que pasar hacia esa estructura más circular. La pregunta Sí. es, a veces no corremos el riesgo de que esos roles justamente se pierdan con esto de la organización ágil, es decir, de que se mezcle quién es vos planteaste el Scrum, el Product Owner, manifestaste algunos roles. Cuando hacemos ese tipo de organización donde todos sabemos todo y todos Sí. hacemos todo, ¿se puede llegar a perder esto de no ser No, ágil justamente por eso? no, a ver, dos consideraciones. Primero me quedo con tu ejemplo, esto. En realidad no quiere decir que todos hacen todo. De ninguna manera. No es que todos hacen todo y que todos están en igualdad de condiciones, porque primero que creo que un poquito utópico en algunos sentidos. Además, justamente, lo que hay que hacer es al revés, ver lo mejor de cada uno y cómo lo podemos explotar y potenciar al máximo. Y vamos a hacer, y somos diferentes. Así que en ese sentido, creo que es al revés. La agilidad pasa principalmente por explotar lo mejor de cada uno, pero haciendo que se trabaje en equipo. Hay una frasecita, un par de palabras que nosotros decimos permanentemente, que lo decimos en inglés, son acuerdos de trabajo o working agreements, ¿no? Donde hacemos acuerdos de trabajo. Nosotros decimos, bueno, mira, para que nosotros podamos funcionar necesitamos cubrir estos roles. Voy a usar una metáfora, un equipo de fútbol. Yo cuando jugaba la pelota en el barrio, a mí no me gustaba atajar, pero si me decían que tenía que ir a atajar, me tenía que quedar en el arco. Después por ahí decíamos, che, un ratito cada uno para no aburrirnos. Íbamos rotando de quién iba al arco. Pero tenemos que tener reglas y cada uno tiene que ocupar un puesto. ¿Sí? En lo que sí somos iguales, en que todos nos matamos por el mismo objetivo. En que todos nos matamos por cubrir al otro. En ese sentido es la igualdad, pero no en la función. Es imposible, es utópico que las funciones sean iguales. No, de ninguna manera. Yo creo que es al revés. Es decir, ¿qué funciones necesitamos? Dejar bien claro qué es lo que tiene que hacer, y sigo con el ejemplo medio trivial. Arquero, no te podemos mover el arco. Vos sos el único que la puede agarrar con la mano. O sea, poner las reglas de juego y respetar las reglas a rajatabla. Después, si vemos en estos ciclos de mejora continua, diremos, ¿la regla que pusimos tan buena o hay que cambiarla? Bueno, cambiémosla. Cambiamos los working agreements. Nos volvemos a poner todos de acuerdo y seguimos. Así que esto tiene más que ver con respecto a la igualdad en cuanto al compromiso, el hablar con el otro de igual a igual, etcétera, pero no en la función. Bien. Y como segunda pregunta, con esto voy a cerrar y quizás haya otro. Cuando hablamos de agilidad, cuando una empresa llega al tope de que ya es ágil, tiene que ir haciendo como validaciones cada tanto. Me imagino una norma de calidad, por ejemplo, la hace y cada tanto tiene como auditorías. En el tema de agilidad, ¿eso cómo se va midiendo? No. A ver, la agilidad no pasa por ese punto. Cuando vos estás hablando de esto, de normas de calidad, por lo general son calidad con respecto a algo, calidad de procesos, calidad de productos, calidad de algo, ¿no? de lo que sea. Y hay un conjunto de buenas prácticas o de conocimientos que se recomiendan, son recomendaciones. Pero fíjate que casi todos los estándares de calidad, al final, el nivel más alto se llama seguir participando, o sea, seguir mejorando. Cuando no haces nada, hace esto. Cuando ya son más o menos así, mejora por este lado, y cuando llegaste al tope, ahora seguí mejorando. Como puedas, seguí. No existe, no hay techo. La mejora es para siempre, y todas las normas de calidad tienen la mejora continua para siempre. No es que tienen un punto que llegaste. No llegas nunca. O sea, no hay techo, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte y con la agilidad pasa lo mismo. Ahora, con respecto a cómo se mide. La agilidad no se mide con respecto a un estándar. La agilidad se mide con respecto a los objetivos de tu compañía. Y hoy las compañías, que llamémoslas, las que se nombran con la sigla FAANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, FAANG, todas esas están trabajando, por ejemplo, con OKRs, ¿no? OKRs, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Entonces, vos te vas poniendo objetivos y resultados clave y contra eso lo medís. Y para la próxima iteración lo pones más complicado, y lo pones más complicado, y lo pones más complicado. Y el cumplimiento de esos objetivos sería tu meta,
tu zanahoria, ¿no? A lo que tenés que cumplir, y contra eso te tenés que medir. Si cumpliste, si fuiste eficaz, como decía yo al principio, si alcanzaste los objetivos de la organización. Bueno, Fernando, muchas gracias. No sé si Felipe va a hacer alguna Sí. pregunta, si hay alguna pregunta ahí en Sí, el grupo. en toda esta dinámica de trabajo que está citando Fernando y que también has descrito, debe ser es una reflexión lo que estoy planteando, debe ser una metodología o debe existir distintas metodologías de comunicación para transmitir los objetivos y la evolución y las exigencias bastante eficiente, porque la comunicación entre los niveles y entre los actores del mismo nivel debiera ser una cuestión muy clara y muy rápida para poder ser ágil. Sí, por supuesto. A ver, acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Nosotros los informáticos somos un poquito más cuadrados, entonces de a poquitito con esto de la agilidad tuvimos que empezar a meternos en un mundo que era ajeno a nosotros y que tiene que ver con las habilidades blandas. Yo mencioné que la agilidad, como cualquier transformación, es transformar personas. Así que acá entra el mundo de las habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, el compromiso, obviamente la comunicación, muchísimas habilidades que obviamente están en el mundo de las habilidades blandas y que hay que tenerlo y hay que trabajar fundamentalmente en eso, porque es el cambio en las personas. Pero sí, por supuesto, la comunicación es fundamental, es uno de los pilares cruciales de la agilidad. Está bien. Bueno, Bueno, no sé Fernando, se han sumado muchos alumnos de ingeniería industrial. Bien. Por ahí te había anticipado, Fernando, que quizás teníamos alguna participación de los alumnos de ingeniería industrial. Tienen un perfil por ahí más de la gestión. Vos has hablado mucho de la parte del desarrollo de software, pero claramente para gestionar y para trabajar, digamos, el concepto de organización ágil viene para cualquier, digamos, tipo de formación. Obvio, pero a ver, yo te diría que la gente de administración de empresas, obviamente la ingeniería industrial, o personas que tienen que encargarse de la optimización, pero no, pasa fundamentalmente por ahí, el entender los procesos punta a punta y ver cómo se optimizan, ¿no? Por ejemplo, en el caso con Lean Management, Kanban o este tipo de técnicas son fundamentales para esa optimización de procesos. Y yo creo que sería fundamental que en estas carreras se tengan que estudiar ese tipo de forma. BSM, Value Stream Mapping. Bueno, no sé si han tenido alguna mención los alumnos de estas carreras en estas técnicas, tal vez sí, pero es una formación importante que tienen que tener. ¿Por qué? Porque lo que se hace es entender primero que la calidad es lo que percibe el cliente. Punto. Es decir, si el cliente que está ahí está esperando algo, si yo le doy menos, se va a enojar. Y si le doy de más, no tiene sentido, porque el cliente valoraba lo que estaba esperando. Lo que le di de más se llama desperdicio. Entonces, lo que tengo que hacer es ver, ¿qué quiere el cliente? Pues si le doy de más, estoy desperdiciando. Y la agilidad tiene que ver con eliminación de desperdicio, para ser más eficiente, etc. Entonces, ¿cómo se hace? El cliente pone la vara, por decirlo de una manera, el que atiende al cliente dice, ¿qué le tenemos que entregar al cliente? Esto. Entonces ahora yo para poder entregar esto al cliente, ¿qué tengo que hacer? Me doy vuelta y soy cliente interno del que estaba antes que yo. Y ahora yo establezco la vara. Nosotros, el problema que tenemos cuando diseñamos procesos, dirigidos a administración de empresas, ingeniería industrial, quien sea, empezamos cronológicamente. A ver, ¿cómo va a ser el proceso? Bueno, va a llegar el cliente, nos va a pedir, lo va a atender después va a venir Vamos de adelante hacia atrás. Cuando en realidad el proceso se tendría que armar a la inversa para poder armar la cadena de valor. Y fundamentalmente, para empezar a cambiar la mentalidad push, empiezo, que el otro haga esto, que el otro, en vez de push, hacer la pull. Empezar a hacer una gestión pull. Hay que cambiar la gestión push por pull. Empezar a traccionar de atrás para adelante, que reciba el cliente, y no empecemos. Hay una frase que yo siempre digo que es, basta de empezar, empecemos a terminar. Es cambiar la mirada de cómo se diseñan los procesos. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido un gusto escucharte. Felipe, me parece que ahí Ricardo quiere hacer una pregunta, Ricardo. Ah, bueno. Así es. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Fernando? Mirá, bueno, yo me desempeño como docente justamente en dos asignaturas de materias blandas en ingeniería industrial y soy licenciado en administración. La verdad es que es la primera vez que oigo el concepto de agilidad en las organizaciones y me llamó muchísimo la atención, porque por ahí uno, o al menos yo, escuchás tantos procesos de aplicación novedosos que muchas veces decís, bueno, son chamullos, sinceramente. Por eso me llamaba mucho la atención y después que vos comenzaste a explicar todo el proceso, fui haciendo la analogía con el laburo que yo hago. Yo laburo en una institución pública, burocrática por naturaleza, y justamente las restricciones que vos comentabas entre departamentos, las grandes autoridades verticalistas, las diferencias jerárquicas, son muy notorias. Entonces, los resultados en la prestación del servicio se notan cuando vos lográs aplicar, por ahí uno lo aplica inconscientemente al concepto de agilidad, pero nunca lo había pensado como una herramienta de aplicación que tiene todo un estudio para poder implementarlo. Así es que la verdad es que me ha sorprendido y en buena hora. Ahora me surgía, y a ver si coincidí con el pensamiento que yo tengo, la variable crítica son las personas, no el presupuesto, ni tiempo, tiene que ver con el recurso humano, que siempre hacemos hincapié que es la variable crítica que te va a permitir hacer un cambio o no. Totalmente, absolutamente. Es así, claramente están las personas, obviamente que el dinero y otros son factores, el tiempo, un montón de cosas son factores que están, pero claramente que las empresas son las personas, las organizaciones son las personas, así que eso es lo que hay que cambiar. Claramente hay que cambiar, hay que tener una forma de trabajo, hacerlo de manera orgánica y que tiene que ver con el estilo que tiene la agilidad en particular. Yo, bueno, justo tuve una reunión hoy en mi empresa, estamos haciendo también la transformación ágil nuestra. Acá tengo unas diapositivas. Nosotros tenemos nuestro plan de transformación. Nuestra primera ola de transformación de 3 meses, trabajamos en esto. En la segunda ola trabajamos en esto, en la tercera trabajamos en esto. Y en cada ola, este es nuestro mapa de ruta. Nosotros tenemos que preparar comunidades de prácticas, tenemos que generar excelencia, qué vamos a hacer en la mejora continua. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la agilidad. Pero fundamentalmente trabajar en los equipos, esto que está acá abajo, cómo se va a gobernar todo esto que tiene que ser un gobierno no verticalista, sino un gobierno compartido. Bueno, hay un montón de cosas que hay que trabajar, toda esta burbujita hay que trabajar y después empezarán los post-its y decir, bueno, tenemos que hacer esto. Es un trabajo metódico que tiene como en todas las cosas, ¿no? Tiene su estilo, sus cosas, sus reglas, y bueno, tal como dijiste, pero apuntando a las personas. Claro. Y ojo, soy informático hasta la médula, ¿no? Claro. Pero bueno, yo veía o escuchaba que hacía mucho hincapié justamente en el tratamiento con las personas. Ahora, para tener por lo menos una idea de los tiempos, ¿qué tiempo tiene que ver con el tamaño de la organización? Me imagino con las restricciones de tiempo, pero ¿en qué tiempo más o menos lleva el proceso de implementación hasta que vos lo dejas en marcha? Depende de las personas. Te pongo un ejemplo. Nosotros, una ola, justo hoy, ahora en octubre, comenzamos la cuarta ola del año, lo hacemos coincidir con los cuartos del año. Tuvimos que repetir la tercera ola porque no logramos en 3 meses los objetivos que nos habíamos puesto. ¿Por qué? A veces falta de apoyo de la gerencia, impedimentos, urgencias, cosas que van apareciendo. Entonces, depende muchísimo, pero no sé, en condiciones ideales, vos tendrías que poder pasar voy a poner 3 niveles. Voy a poner 3 niveles así básicos para hacerlo rápido. El nivel más básico, cada uno trabaja como puede. Y hace lo que puede, como quiere, o lo que sea. Y cuando salen las cosas bien fue gracias a esfuerzos heroicos de alguien. Porque le puso ganas y lo sacó. Eso sería un proceso ad hoc. Cuando vos saltes y pases definamos cómo vamos a trabajar, ¿no? Con todo estos enfoques de manera ágil, calcula 1 año. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso va a seguir dependiendo de quienes definen estos procesos, los sigan sosteniendo. Vas a pasar al último estadio, que sería que los procesos se mantienen aun cuando las personas cambian.
¿sí? Aún cuando los que lo definieron cambian, ese sería el tercer estadio, que ya sería el proceso optimizado. No, ahí tenés muchísimo tiempo. Ahí van a pasar, no sé, 3 años. Pero digamos, de ad hoc a por lo menos tener los procesos definidos, 1 año. De definido a optimizado, no, 3 años. Después puede pasar que no llegue nunca, que llegue más rápido, bueno, eso depende de cada caso. Estamos hablando en términos muy generales, ¿no? Está bien, Fernando, otra consultita. Y cuando ustedes, como, no sé si es un equipo tipo consultor o asesor, cuando van a implementar el programa, desde que toman contacto con la organización, son reuniones con los líderes, después con los supervisores, con las bases operativas, como así brevemente, como para no quitarte mucho tiempo. A ver, por lo general trabajamos, depende cómo sea, siempre comienza con un diagnóstico. Cuando vos comenzás una ola de transformación, comenzás con un diagnóstico, es decir, te pones objetivo, etc. Entonces, en el dibujito, acá que está, que lo presenté recién, haces el assessment, el diagnóstico, la evaluación. Porque vos te pones una meta, no sé, hagamos de cuenta, y vos decís, bueno, voy a adelgazar, tengo que llegar a 80 kilos. Buenísimo. ¿Qué vamos a hacer lo primero que hacer? Pesate. Claro. Si vos estás en 82, bueno, tenés 2 kilos de diferencia. Si estás en 90, y tenés 10. Entonces, primero midamos a ver cuán lejos estamos del objetivo. Y en función de cuán lejos esté, el plan que vamos a tener que armar. Entonces, arrancás con un diagnóstico. Y en función de los objetivos que sea. Y ahí, obviamente, de esos objetivos alcanzaban a empezar a trabajar con el liderazgo. Nosotros, por lo general, trabajamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo al mismo tiempo. Empezamos a que los equipos de abajo trabajen pero que el liderazgo empiece a ser líder como corresponde, ¿no? Atacamos las 2 puntas, por lo general. Y sí, tenés las reuniones con todos estos equipos. Y le pones un coach al lado. Tenés coaches que apuntan a los equipos y coaches que apuntan a los gerentes.